Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 1. Es más, estoy seguro que casi todos se lo saben. Y dice así, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con ese versículo vamos a iniciar nuestra reflexión en esta noche. Inicia la escritura, primero que nada, estableciendo que hay un principio. La ciencia no se ha puesto de acuerdo. Es más, establece que la creación no tuvo ni principio ni fin. Y en su argumentación con términos científicos empieza a establecer teorías y a tratar de ajustar la realidad que vivimos a la ciencia. Se ahorraría mucho si tomara a la palabra de Dios como una fuente que nos da la información fidedigna y nos muestra que la creación tuvo un principio y nos muestra al que llevó a cabo esa creación. Más adelante, si seguimos leyendo, dice que el Señor habló y dijo, y por su palabra fueron creadas todas las cosas. Pero hubo un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este libro de Génesis, que significa principio precisamente, establece que hay un principio y que hay un ser que se llama Dios, que es el creador de todas las cosas. ¿Quién es Dios? Si en el libro, la Biblia que consideramos nosotros la palabra de Dios, si no la tuviésemos, no sabríamos muchas cosas que la misma ciencia no puede dar respuesta. De alguna manera, la fe cristiana, que no debería ser cristiana nada más, el término adecuado y correcto de nuestra, llamémosle religión o creencia, debería ser judeo-cristiana, el término correcto, porque los fundamentos, las bases, inician con la revelación que Dios hizo a Abraham, y Abraham fue el fundamento para crear una nación y manifestarse en esa nación y hacer nacer a su hijo a través de esa nación, y a través de esa nación brindar a la humanidad la escritura que hoy tenemos. Entonces sería nuestra creencia, nuestra religión, nuestro fundamento de fe, la palabra escrita, la Biblia, que viene del pueblo judío. Y entonces seríamos judeo-cristianos, porque el fundamento de esa fe, el simbolismo, los significados, todo lo que se narra ahí, emana de las prácticas del pueblo judío. Y es un libro que, aunque por la ciencia no es considerado algo aceptado formalmente por ella, porque principalmente en este caso el área que maneja la ciencia es la historia. Dentro de la historia hay otra subárea que se llama historiografía, que introduce los principios científicos para examinar, en este caso, las obras y darles un peso y un reconocimiento científico que la ciencia, con su método científico, avala como confiable para ser considerado científico. Y en este caso, como la Biblia, muchos aspectos, ¿no? Pero principalmente la historiografía establece que, siendo un libro en donde se relatan milagros,
deja de ser objetivo y se aparta del riguroso método científico. Por tanto, no es un libro considerado científico. Puede considerarse, sí, hasta cierto punto histórico, geográfico, geopolítico, en fin, se le pueden dar un sinnúmero de clasificaciones. Y este libro toca un sinnúmero de aspectos de la ciencia: geografía, geología, astronomía, historia, en fin, todos los rubros que la ciencia abarca, los abarca la escritura. Pero como aparecen en su contenido cosas sobrenaturales que la ciencia no puede comprobar, milagros pues para nosotros, entonces deja de ser un libro considerado científico. Pero bueno, independientemente de eso, digamos que una de las fortalezas que tiene nuestra fe, que se basa en este libro, es precisamente el contenido que tiene este libro. Este libro nos da información acerca de ese Dios creador, y a través de cómo este libro va desarrollando la relación de ese Dios creador con un pueblo, inicialmente con un hombre, y cómo se va desarrollando la historia de este hombre que forma un pueblo, y los propósitos que tiene ese Dios con ese pueblo, y que va involucrando a la humanidad que gira alrededor de ese pueblo, alrededor de ese hombre, que al inicio nos da una explicación de pasos consecutivos de cómo fueron creadas las cosas. Incluso hace una separación para distinguirnos a nosotros los terrícolas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice los cielos, involucra ahí todos los astros, todo lo que compone el universo creado, pero nos hace una distinción y nos da una mención particular. Creó los cielos, todo lo que existe, creó los cielos y la tierra. Siempre la tierra tiene una mención especial. ¿Por qué? Al final, porque ahí se llevaría a cabo la obra de redención. Entonces, en ese libro, Dios nos establece cómo se originó la creación, que tuvo un principio. Habla de los astros, habla de los animales, habla del reino vegetal, del reino animal, del reino mineral, de cómo hace aludiendo otra vez al nombre del libro, Génesis, principio. Es el principio de la humanidad, el principio de la familia, el principio de la cultura, el principio de la alimentación, el principio de las relaciones entre los hombres, el principio de la caída, del pecado, como da una explicación tanto, llamémosle, material, de cómo se dieron las cosas, pero también introduce el factor espiritual, de cómo fue formado el hombre del polvo de la tierra, y que, quieras o no, la ciencia tiene que admitirlo, tiene un trasfondo sustentado. Cuando nosotros tomamos un puño de tierra de cualquier parte y lo examinamos con la ciencia, empleando el método científico, entre comillas, vamos a encontrar que ese puño de tierra, de cualquier parte de donde la tomemos, de cualquier parte del mundo donde la tomemos, tierra es tierra, esa tierra va a estar compuesta por un sinnúmero de elementos, desde calcio, hierro, fósforo, litio, todos los elementos que aparecen en la tabla química que conocemos. Y si nosotros tomamos al hombre y examinamos la naturaleza material de lo que está compuesto, vamos a encontrar lo mismo. Es más, el hombre, sobre todo en sus suplementos alimenticios, esos mismos elementos que mencionamos los
quiere para su nutrición: calcio, hierro, fósforo, litio. O sea, el hombre fue formado del polvo de la tierra, y el polvo de la tierra está formado por esos mismos elementos. Si no es un tratado científico, tratado de esa manera en que los libros están estructurados, bla, 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 pero sí hace mención a todo eso. Es curioso, pero todo lo que menciona la Biblia, y que en su momento la ciencia ha puesto como en tela de duda, o de plano ha establecido que es falso a toda esa información, lo curioso es que en la medida que la ciencia ha avanzado en estructurarse, en nuevos descubrimientos, en madurar sus contenidos, en fin, es curioso que la ciencia ha llegado a comprobar que lo que la Biblia dice es cierto. Y conocemos incluso la experiencia de Galileo en su tiempo, que prevalecía el poder, en el poder la iglesia, establecía que la Tierra era el centro del universo y que alrededor de la Tierra giraban los planetas. Y Galileo fue que con sus observaciones telescópicas y cálculos y bla, 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 estableció lo que ahora conocemos como sistema solar, que había un sol central y alrededor de él varios astros, planetas girando, y que es lo que conocemos hoy como el sistema solar. Entonces, la Biblia ya establecía todo eso, y en algunos pasajes habla acerca de que la Tierra está suspendida en el espacio y gira alrededor de ella, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos conocimientos y muchos otros que la Biblia ya mencionaba, la ciencia, en la medida que fue avanzando, fue comprobando que muchos de ellos se acoplaban a los descubrimientos que la misma ciencia iba haciendo. En fin, muchos principios y todo, ¿no? Y podemos seguir hablando acerca de todo eso. Incluso hay artículos bien preparados en donde establecen todo lo que la ciencia establece y todo lo que la Biblia también ha establecido y cómo congenian, y en fin, es basta la información que podemos encontrar en eso, ¿no? Pero regresando un poquito, en ese mismo versículo que leímos, se habla entonces de Dios. Y Dios es alguien que no tiene principio ni fin. En la Escritura se le menciona como el Alfa y la Omega. Los nombres de Dios que están contenidos en toda la Escritura son miles de nombres, y que cada uno de esos nombres refleja una característica de ese Dios. Los mismos nombres dan a entender quién es ese Dios, nos van dando información de quién es ese Dios. Pero al fin y al cabo, más adelante, cuando tiene un llamado hacia un hombre, perdón, un llamado hacia Moisés, después de que recibe el llamado, Moisés le dice: bueno, voy a ir con tu pueblo que está esclavo en Egipto, pero ¿quién les voy a decir que me envía? Y el Señor le dice: diles que yo soy, te envía. Y de alguna manera ese es el significado del nombre, Yahweh. Bueno, sería como se escribe en el hebreo, donde no hay mayúsculas. Algo así sería el significado de ese nombre, Yahweh. Después el hombre toma ese nombre y artificialmente le agrega algunas otras letras, hasta que muchas de las traducciones de la Biblia se menciona ya el nombre Jehová, que de alguna manera este Jehová es un tanto artificial, porque fue el hombre el que le añadió esas esas vocales,
y esas otras letras para establecer ese nombre que fuera más asequible. Pero al final, digámoslo así, que es una traducción del original, sería Yahweh, y que el significado de ese nombre es yo soy el que soy, yo soy el que tengo existencia en mí mismo, yo soy el Dios del eterno presente, y digamos una definición así donde metemos ya el concepto de tiempo, el eterno presente, para digamos que bajarnos al nivel del entendimiento del hombre, porque Dios no tiene ni principio ni fin, ni está sujeto a tiempo. Pero bueno, hablando o preguntándonos de este Dios que no tiene principio ni fin, que Él tiene existencia en sí mismo, que no está sujeto a tiempo, que con su poder hizo todo lo que existe, solamente dijo y todo fue hecho. Entonces imaginemos ese poder. La misma escritura nos dice que no tenemos excusa de no creer en Dios. Dice, porque solamente observando todo lo que existe, toda la creación, es imposible que no lleguemos a la conclusión que detrás de esa creación hay alguien atrás. Todo el diseño del mundo, incluso por ahí teológicamente hay una teoría del diseño que en cuanto al concepto de diseño, pues nosotros también creemos, ¿no? Pero es una teoría que tiene sus particularidades, y nada más la menciono para darnos idea, no para examinarla, porque esa teoría del diseño tiene sus asegúnes y sus cosas. Pero me refiero ya hablando en el sentido de que es imposible que dejemos de creer en Dios. Todo lo que existe tiene un diseño tan perfecto, toda la naturaleza. Digo, hoy que ya estamos en los albores de los últimos tiempos, en donde todo lo profetizado por ese libro se ha cumplido y se va a cumplir, podemos ver que el cambio climático y todo eso es precisamente porque el hombre ha depredado la creación. ¿Cuántos especímenes de todo tipo, desde animales, desde flora, etcétera, hemos acabado con ella? Y existe en ese diseño tejida una fina cadena, tanto alimenticia como de dependencia. Y pareciera que no, pero la desaparición de una especie afecta a toda la creación y afecta al cambio climático, y en fin, el hombre ha depredado la creación. Y dice la escritura que cuando observamos todo lo que existe con ese orden perfecto, con todo ese diseño, es imposible que no podamos creer que haya detrás un creador. El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, lo dice la escritura, adquirió de Dios creatividad. El hombre es creativo, Dios es creador, el hombre es creativo. Todo lo que el hombre crea, bueno, la palabra correcta no sería crear, sino, porque el único creador es Dios. El hombre, de lo ya creado, toma y lo emula. Todo gira de lo ya creado. Los lentes, los microscopios, los lentes de las cámaras, el zoom, todo eso, hasta le ponen apodos, vista de águila, y etc. ¿Por qué? Porque el hombre retoma de lo ya creado y lo emula. Los sistemas, incluso les dan los términos que ya existen, sistemas neurológicos, y el cómo se estructuran, el cómo funcionan las cosas, el software que hay detrás, el hardware que hay detrás, todo eso, ¿de quién lo toman? De cosas que ya existen. Sistemas neuronales, cómo funcionan las neuronas, y entonces lo emulan para obtener beneficios y aplicaciones, pero al fin todo deviene de algo ya creado. Somos creativos, no creadores. Pero al final nos podemos preguntar, si Dios es suficiente, es omnisciente, es todopoderoso, no tiene principio ni fin, Él no necesita nada, entonces ¿por qué crea al hombre? Es uno de los misterios por conocer. Para nosotros como cristianos
que tenemos la experiencia de haber aceptado a Jesucristo como Salvador, tenemos más una mente abierta para creer lo que dice la Biblia, además de que no somos de esos que no nos digan, que no nos cuenten. Si tenemos nuestra fe puesta en el Señor es porque hemos experimentado que Él es real y que los principios establecidos en su palabra, en su libro, se cumplen. Todo este libro que involucra historia, geografía, cultura, todas las ramas de la ciencia, ahí están. Y podemos, si los científicos examinaran al libro desde el punto de vista científico, sí, pero aplicando la estadística, con eso sería suficiente para que se convencieran que hay detrás de todo eso Dios. La profecía que menciona el libro se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Todos los imperios que menciona la Biblia están definidos en la historia y casan completamente con esa historia de ese hombre que Dios escoge, que se llama Abraham, para formar de él un pueblo, y su relación en ese lugar geográfico de Oriente, y cómo fue evolucionando las conocidas edades del bronce, edades del hierro. Ahí se experimentan y qué repercusiones tiene en las culturas que hicieron esos descubrimientos de conocer al hierro, su fundición y los beneficios que traía en cuanto a la agricultura, en cuanto a la guerra. Ahí se van manifestando y todo eso es comprobable. Y no hay, bueno, no conozco yo muchos otros libros sagrados, pero 2, 3 que de alguna manera uno revisa, sinceramente no tienen ni pies ni cabeza. Ahí sí, si critican a la Biblia de ser un libro que no sigue una línea ascendente y lógica y bla bla bla, y habla de una historia aquí y repite acá, los demás libros están peores. No hila uno cosas y las puede asociar con la realidad y con la historia, con la geografía y todo eso. Son más subjetivos de plano, ¿no? En cambio, este libro, con todos los asegúnes que le ponen y con todos los peros, en todos esos aspectos coincide con la historia de esta tierra, con la evolución histórica de las culturas que se fueron dando. La Biblia establece que fue en Oriente, en el Medio Oriente, donde se originó la vida. Últimamente la ciencia dice que en África, pero pues bueno, Oriente está pegado a África. Y ahí narra todas esas culturas que se fueron dando alrededor de donde se cree que fue el nacimiento de la humanidad. Y todas esas culturas narran ahí cómo eran y cómo fueron tomando poder y cómo se cambiaba el poder de uno a otro y cómo se enfrentaban entre esas culturas para convertirse en los amos del momento en cuanto al poder, etcétera, ¿no? Y habla de Babel, y de ahí los babilonios, los asirios, los persas, los egipcios, más adelante los griegos, los romanos, y cómo se desarrollaron como culturas y todo. Ahí está presente y casa con la historia de la humanidad. Pero volviendo otra vez, ¿cuál fue el propósito de Dios de crear al hombre? Si Él, siendo omnisciente, omnipotente, que no necesitaba de nada, ¿por qué creó al hombre? Podemos girar alrededor y empezar a establecer teorías, y de acuerdo a nuestra realidad, nuestra experiencia, a través de la historia, la geografía, la cultura, y establecer nosotros una respuesta, como lo han hecho, ¿no?, en la humanidad, y establece respuestas considerando a ese Dios, y establece respuestas haciendo a un lado a ese Dios y estableciendo sus propias teorías. Pero para nosotros respondernos como cristianos, y para entender un poco lo que el Dios en el que tenemos puesta nuestra fe, Él mismo nos da explicación para qué ha sido creado el hombre. Y nos vamos a ir a Isaías
capítulo 43, y ahí el Señor nos establece el por qué creó al hombre, cuál era el propósito de crear a ese hombre. Isaías 43, 7 dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para su gloria. Fue creado el hombre, fuimos creados para su gloria. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza, para su gloria. Y parafraseando, para gloriarme en ellos, para mostrar mi gloria en ellos. En la actualidad muchos autores, hablando ya y metiéndose en la teología y en la relación nuestra con Dios, muchos dicen, y coincido yo con esa frase: fuimos creados para darle satisfacción al corazón de Dios. Ese es nuestro propósito. Cuando Él dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, para gloria mía. Los que ponen objeciones, luego ya me imagino diría, ¿no? Es un Dios narcisista, es un Dios con un ego que necesita crearlos para que Él tenga gloria. Pero no es así. Dios no necesitaba del hombre. Sin embargo, fue decisión de Él crearnos. E independientemente de como lo dice ahí, para gloria mía, cuando vemos la realidad, nosotros que hemos experimentado a Dios, más bien sería para gloriarse en nosotros, para mostrar su gloria en nosotros. Y desde ese punto de vista, ya nosotros, por la experiencia que tenemos con ese Dios, involucraríamos nada más dos de tantas otras que podíamos mencionar, dos características de ese Dios, y que serían gracia y misericordia. Porque Dios, al crearnos a su imagen y a su semejanza, está hablando de una imagen moral y espiritual, con libre albedrío o voluntad, capacidad de elección. Y eso es grandioso, grandioso, porque precisamente eso nos hace diferentes a todos, nos distingue de toda la creación, en este caso hablando creación animal, incluso creación espiritual. Dice que fuimos creados y fuimos hechos poco menor a los ángeles. Los ángeles son seres espirituales. Nosotros somos seres espirituales, pero también materiales, y eso nos distingue de ellos. Pero la grandiosidad de nosotros como criaturas hechos a imagen y semejanza de Dios es precisamente ese libre albedrío. Yo en lo personal admiro a Dios en haber decidido crearnos de esa manera. Y cuando yo examino eso, crece mi consideración, mi fe y mi reconocimiento de ese Dios, porque con todas las capacidades que tiene el hombre, tanto para lo bueno como para lo malo, y lamentablemente enfatizando para lo malo, Dios, consciente de todo, siendo Él omnisciente, Él sabía a qué se iba a inclinar el hombre y qué iba a fallar, y de todos modos nos creó así. Esa libertad, ese libre albedrío nos permite decidir, esa capacidad de elección, decidir inclinarnos por ese Dios, conocerlo y establecer un acuerdo o pacto con Él para hacernos de su familia, o también
nos da la libre elección de escoger alzarle el puño y estar contra Él, o ignorarlo y no creer en Él, que son las características del hombre en la actualidad. Entonces, si por ejemplo, hablando de una locura, que a usted o que a mí Dios nos permitiera por unos segundos ser Dios, usted, conociendo al hombre, ¿se aventaría a hacerlo con esas características y con un libre albedrío? Yo no. Pero Dios sí. ¿Por qué? Porque ese Dios que nos crió con esas características, a su imagen, a su semejanza, con libre albedrío, pone su confianza en nosotros, cree en nosotros, y dice en su palabra que somos la corona de su creación. Ahora, si fuimos creados para darle gloria y para que Él se glorifique a través de nosotros, si hemos decidido tomarlo como nuestro Dios, y siendo Él el creador, estamos obligados voluntariamente, porque Dios a nada nos obliga, a sujetarnos al dueño de la creación, a sus reglamentos, a sus leyes, a sus principios, a su autoridad, al sentido y propósito que Él tiene para su creación. Y sería sabio conocerlo, conocer sus principios y decidir seguirlo, decidir establecer un pacto, un acuerdo con Él. Quienes lo conocemos, estamos conscientes de quién es Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de verdad, un Dios que quiere lo mejor para el hombre, pero le da la libertad de elección. Y todo lo que Él ha establecido en su palabra concuerda con la situación actual de la humanidad y del mundo y de la creación, porque al final la creación va caminando a extinguirse. Eso es lo que dice la ciencia. Es tan vasta la creación, simplemente nosotros pertenecemos a un sistema solar compuesto por, ya no sé, eran en mi tiempo 9 planetas, se han descubierto más, ahorita yo no sé verdaderamente cuántos planetas contiene el sistema solar, pero ese sistema solar, hay miles de sistemas solares en lo que componen una galaxia. Nosotros pertenecemos a la Vía Láctea, así se llama nuestra galaxia, compuesta por muchos sistemas solares, y esa Vía Láctea hay millones y millones de galaxias, y según la ciencia el universo se está expandiendo, creciendo. Cuando usted ve las cifras, a cuántos millones de años luz estamos de tal lugar, o sea, el universo es vasto, no cabe en nuestra mente todo eso, y el universo se sigue extendiendo, pero va camino a la extinción, hasta que todo se oscurezca, quede frío, oscuro, y surgen los hoyos negros, y etcétera. Al final, quieran o no, la ciencia se ajusta a lo que dice la Escritura. La Escritura habla de etapas que estamos viviendo ya, una de las etapas finales para que se cumplan ciertas profecías, pero más adelante hay otras etapas, el milenio, y después de eso hay otra etapa en la cual dice el Señor, cielo nuevo y tierra nueva. O sea, querámoslo o no, todo se ajusta a lo que el Creador ha establecido. Pero volvamos. Entonces, el Señor crea al hombre a su imagen y semejanza para su gloria. Por eso es que nosotros, dice en su palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El decidir conocer a ese Dios y establecer una relación con Él implica
otra vez ajustarnos a su autoridad, a sus principios, y vamos a descubrir que solamente de esa manera vamos a darle significado a nuestra vida. Al final le vamos a encontrar sentido y propósito a ella. El sentido y el propósito que Dios quería o ha establecido para que el hombre experimente y se ajuste a esos propósitos para bien del hombre. El Señor quiere manifestarse y darle sentido y propósito a la existencia del hombre en esta tierra. Él quiere que nosotros pasemos la eternidad con Él. Pero mientras sucede eso, estamos aquí en la tierra siendo probados. Así como Él toma a la nación de Israel, al pueblo judío, que de alguna manera representa a la humanidad. Yo digo que el pueblo judío es la conciencia de la humanidad, porque quienes aparecen en las escrituras, en la Biblia, es el pueblo judío, con toda su humanidad, con todas las características del ser humano, tanto en sus fortalezas como en sus debilidades, sus tristezas, sus alegrías, sus experiencias negativas, sus experiencias alegres, sus experiencias tristes, su rebeldía o su nobleza, su decisión de hacer las cosas como Dios manda o de apartarse de plano de las cosas que Dios manda, y todos los ejemplos y las experiencias que ese pueblo vive, interviene Dios y le va dando respuesta y solución y va dando y trata con ese hombre. Todo eso de alguna manera es el reflejo de lo que la humanidad es, y refleja precisamente esa conciencia de la humanidad. Ahí mismo Dios va mostrándonos sus principios, sus reglamentos, sus leyes, sus consejos, indicándonos la manera de proceder, indicándonos que si queremos ser felices y tener paz, no hay como ajustarse a sus principios. Un hombre sabio escribió ahí el Eclesiastés, los Proverbios y un sinnúmero de principios que se pueden aplicar a nuestra humanidad, pero al final, cuando acaba de escribir, menciona, dice: y el fin de todo es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y cuando uno ve la realidad en la que estamos viviendo, la misma historia de la humanidad en los siglos que conocemos hacia atrás, en la actualidad, cuando uno reflexiona y vive en carne propia la realidad de la humanidad, no puede más que concluir eso. La vida no tiene sentido si no existiera un creador a quien le vamos a dar cuentas. La vida no tiene sentido si nada más somos finitos y vamos de paso en este mundo y tenemos un tiempo de duración, pero existe una eternidad. Somos seres trascendentes. Muchos creen que en este mundo donde hay dolor, sufrimiento, tristezas, pero también hay alegrías y hay satisfacciones y hay propósitos y hay amor y hay bondad, pero también hay maldad. En fin, todo este cúmulo de cosas. Muchos piensan que al morirse ahí termina todo, pero en este libro encontramos que no, que más bien cuando viene la muerte física, ahí termina toda relación con este mundo. Pero al ser seres trascendentes, ahí empieza otra etapa, porque entramos a otra esfera espiritual. Este libro nos refleja, nos
ilumina dándonos a entender de cómo estamos compuestos: espíritu, alma y cuerpo. Una parte material y una parte espiritual compuesta por alma y espíritu, y el cuerpo es el material. De hecho, la muerte, dice, es la separación entre lo espiritual y lo material. Lo material, el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomada, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El espíritu compuesto por alma y espíritu vuelve a Dios quien lo creó, y trascendemos a otra esfera. La Biblia habla de todo eso. Es un hecho. Si el hombre se ajusta a los principios de Dios, va a poder encontrarle sentido a su vida. Va en el sufrimiento, en la adversidad, pero también en las alegrías, en el gozo, en todo lo que conlleva formar parte de la humanidad y formar parte de este mundo, va a encontrarle sentido. Con la Escritura comprobamos que lo que dice existe. Alguien me diría, bueno, ¿cómo sabes que existe el infierno? ¿Cómo sabes que existe el cielo? ¿Ya fuiste para comprobar que existe? Y en ese sentido no tenemos necesidad de ir, porque la misma palabra y los principios establecidos en ella nos dan el entendimiento para saber que sí existe. Si los principios que establecen en ella se cumplen al pie de la letra en este mundo físico, en esta existencia, y comprobamos que esos principios éticos, espirituales y de todo tipo, que apelan a nuestra constitución como seres humanos, espíritu, alma, cuerpo, y nuestras experiencias, y todo esto se cumple, por correlación, aunque no hayamos ido al cielo, sabemos que existe porque Dios nos habla de él. Aunque no creamos o no hayamos ido al infierno, sabemos que existe porque Dios nos habla de él. Cristo habló de él. Cristo mismo es un personaje 100% divino y 100% humano, que vino como Mesías, como ungido, como alguien específico, vino a llevar a cabo una obra establecida por Dios, que era salvar a la humanidad del pecado y del desastre. Cristo es un ser real que dividió a la humanidad en un antes y un después, que ha tenido y sigue teniendo una influencia en todos los aspectos de la humanidad. Y él estableció que existe un infierno, un lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano no muere, y que aquellos que han decidido alejarse de Dios y no tomarlo en cuenta van a sufrir eternamente castigo eterno. Porque, bueno, hablando del inicio, la humanidad, la creación de Dios se echó a perder porque la primera pareja humana decidió desobedecer a Dios, y con esa desobediencia abrió espiritualmente a la tierra para que fuese contaminada por el pecado, y el pecado vino a ser el problema central del hombre. Antes de que hubiese pecado, la creación era perfecta y todo giraba a través de una armonía perfecta. Todas esas cadenas alimenticias de que hablamos, todo ese funcionamiento del ser humano, de la creación, de la fauna, de la flora, todo era armonioso y bello, pero el pecado vino a distorsionar la perfección. Pero de alguna manera, si eso espiritual afectó lo material, lo más grave es en el hombre, que era la corona de la creación de Dios, que decidió hacer a un lado a Dios y ser autosuficiente y rechazar la autoridad de Dios. Y de ahí todo derivó
en el problema del hombre. Dios estaba plenamente consciente, había creado al hombre con libertad de elección y el hombre eligió eso. Sin embargo, Dios no abandonó a su creación. A través de su Hijo Jesucristo, Él le dio solución al problema del pecado del hombre, porque Dios estableció principios que el hombre hizo a un lado, o que quiso el hombre pasar por sobre esos principios, pero es imposible. Dios estableció que la paga del pecado es muerte. Le dijo a la primera pareja: de todo árbol que está en el huerto pueden comer, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos pueden comer menos de este. Y precisamente la pareja fue a comer del que Dios les habría prohibido comer, porque si el día que comiereis de este fruto, ciertamente moriréis. Y es un hecho. Esa muerte tenía dos aspectos: una muerte física y una muerte espiritual. La muerte espiritual se dio inmediatamente. La muerte espiritual conllevaba que la desobediencia del hombre, el pecado del hombre, rompía la relación, el hilo de relación que nos unía con Dios. Fue roto ese hilo que nos unía con Dios y vino inmediatamente la muerte espiritual. Y posteriormente iba a suceder la muerte física. Creamos o no en lo que la Biblia dice, la realidad es que es un hecho. El pecado vino a corromper al hombre, a desvirtuar esa imagen y semejanza con la que fuimos creados. Y no solamente en lo espiritual, sino materialmente también. Esa armonía en la creación se introdujo las plagas, los espinos y todo aquello que desvirtuó la perfección creada por Dios inicialmente. Pero Dios no dejó sola su creación. A través de Jesucristo, su Hijo, nos dio solución al problema del pecado. La paga del pecado es muerte. El hombre se dirige a morir físicamente como resultado de esa desobediencia. El hombre camina por este mundo muerto espiritualmente, sin propósito, sin sentido. Por eso tanto suicidio, por eso tanto crimen, tanta violencia, tanto egoísmo. Porque no quiere someterse a la autoridad de su Creador. El sacrificio que Cristo vino a realizar en este mundo está abierto para todo aquel que quiera darle solución a su problema existencial y de pecado. Y que como seres trascendentes decidamos sujetarnos a Dios y a esa solución que dio a través de su Hijo Jesucristo, para que pasemos la eternidad con Dios, con nuestro Creador, y que no pasemos nuestra eternidad sufriendo eternamente en el infierno. Así, a grandes rasgos, es la situación del hombre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios ha dado la solución para el hombre. Todo lo que está en este libro se ha cumplido al pie de la letra, tiempo por tiempo, historia, geografía, imperios, todo se ha cumplido, y eso está en la historia. No se contradice. Ahí está la historia de la humanidad, ahí está la historia del hombre. Todo lo que se estaba profetizado, las características de lo que estamos viviendo, ahí está profetizado. Todo se ha cumplido al pie de la letra. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es histórico, es comprobable. Y esa es la solución que ha dado Dios al hombre. Falta que el hombre le crea a Dios. El problema del hombre es que no se quiere sujetar a la autoridad de Dios. El hombre quiere vivir sin nada que lo ate, sin nada que lo sujete. Y ese es el problema del hombre. Ese es el problema que al final va a acabar con la humanidad.
El hombre se ha vuelto depredador del mismo hombre. Y esto que estamos viviendo es el inicio de lo profetizado por Dios. Va a haber momentos alegres, va a haber momentos en que parece que se componen las cosas, pero van a ser ilusiones. Todo se encamina a lo profetizado por Dios. Un nuevo orden mundial, el anticristo con la bestia y su falso profeta, una trinidad diabólica imitando a la Trinidad de Dios. Poco a poco se van a ir cumpliendo los puntos que van uniendo el cumplimiento de lo profetizado. Apostasía, ecumenismo, en fin. ¿A qué nos llama Dios? A poner nuestra fe en Él, a poner nuestra fe en sus promesas, en su palabra, en sus principios. ¿Cómo podemos establecer una relación con ese Dios creador? Reconociendo nuestra situación espiritual, reconociendo nuestra necesidad de Dios, decidir darle sentido y propósito a nuestra vida, humillarnos y reconocer que tenemos necesidad espiritual, que no hemos vivido como Dios quiere, bajo sus principios, bajo su autoridad. Él quiere adoptarnos como sus hijos, y la única forma de poderlo hacer es aceptando el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que da solución al problema del hombre, que es el pecado. Reconocer que por nosotros mismos no podemos. Humillarnos, pedirle perdón, aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y dice la palabra que cuando nosotros hacemos eso, Él nos adopta como sus hijos, nos sella con el Espíritu Santo y podemos echar mano de sus promesas, porque mientras estemos en este mundo estamos sujetos a todo lo que el mundo tiene, al sufrimiento, al dolor, a la violencia, y vamos a remar contra corriente, porque los valores que este mundo maneja pertenecen al príncipe de este mundo que se llama Satanás. La primera pareja, cuando desobedeció, la primera pareja fueron creados y se les dio la orden de crecer, multiplicados y tener dominio sobre la creación. Se le dieron, en pocas palabras, las escrituras de la creación, pero cuando ellos desobedecieron y eligieron voluntariamente obedecer a la serpiente antigua, Satanás, le entregaron las escrituras de este mundo. Por eso, en este libro, se menciona a Satanás como el príncipe de este mundo. Es el que establece los valores, es el que tiene dominio sobre toda la humanidad que ha decidido seguirle en pecado, sea la humanidad consciente o no, pero la humanidad fue creada con poder de elección. Y esta humanidad decidió obedecerlo a Él en sus principios, en sus valores. Él se convirtió en el príncipe de este mundo. Es el que establece esos valores contrarios a Dios. Tal vez fue muy extenso lo que hablamos, pero el propósito es que tú abras tu corazón. Estás viendo tu realidad. Esto va a seguir avanzando. Las teorías que se manejan es que se está cumpliendo una etapa hasta el 2020 y esos grupúsculos y esos hombres cuyo propósito va a ser tener dominio, establecer un nuevo orden mundial. Las teorías conspiratorias establecen, según, que esta es la primera etapa. Del 21 al 25 va a ser otra etapa. Se manejan vacunas con nanotecnología para tener control total de la gente a través de GPS, nanotecnología. Otra vez, la Biblia ya está consciente de todo eso,
esa nanotecnología tal vez sea la marca de la bestia, y nadie dice la escritura podrá comprar ni vender si no tiene esa marca. Ahorita es el inicio de establecer toda esa estructura. ¿Qué va a haber más adelante? No sabemos ni qué cosas ni cómo se van a presentar, pero es innegable que estamos en el comienzo de todo eso profetizado en la escritura. Poco a poco se está armando, poco a poco el rompecabezas va cuadrando. Falta de empleo, conflictos financieros, todavía falta por vivir todo eso. Surgimiento de líderes, surgimiento de hombres. Si a través de la historia de la humanidad se han autonombrado otra vez que son el Cristo, con más razón va a suceder eso. Pero es tiempo de que busquemos de Dios, busquemos conocerlo a través de su escritura y echemos mano de esas promesas, de esos elementos. A su iglesia no la ha dejado sola, y dices en su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Su iglesia es indestructible, porque dice que su iglesia es el cuerpo de Cristo. No nos va a dejar solos. Vamos a tener sus promesas, de las cuales vamos a echar mano para poder ir por sobre la adversidad, por sobre las circunstancias. Y es tiempo de que busquemos a Dios para volver a experimentar esos milagros que sucedieron en su pueblo cuando se enfrentaron a adversidades, a cosas imposibles, y Él los sacó adelante. Es el mismo principio. ¿Qué vamos a ver más adelante? Adversidad, cosas que a veces van a ser imposibles de solucionarlos en nuestra capacidad y en nuestras fuerzas, pero Él nos ha prometido estar con nosotros. Para que Él se pueda manifestar, nosotros tenemos que poner lo que a nosotros nos corresponde. Él dice en su palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. En segunda a las Crónicas 7:14, con eso termino. ¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Podrá Dios sanar este mundo que va en picada? Tal vez no se refiera a la tierra física. Sanaré tu tierra, sanaré tu vida, te sanaré a ti, porque tú eres hecho del polvo de la tierra, tú eres tierra. Todo esto que estamos viviendo, el mundo va a ir de mal en peor. Si acaso destellos de que se componen las cosas y un poquito de alegría y ya como que regrese el optimismo de que va a haber tiempos mejores, eso es imposible. Según la escritura, va a ir de mal en peor. Y cuando vengan todos esos conflictos, según dice, cuando haya paz, entonces viene el fin. Son etapas que tendríamos que ver cada una de ellas, pero todo eso está ahí establecido y se va a cumplir, como se ha cumplido al pie de la letra todo lo que la palabra de Dios establece. A usted como cristiano es una llamada de atención para que busquemos más a Dios. Si estamos plenamente conscientes que no hay nada más mejor que estar en las manos de Dios y mantener esa relación y cultivar esa relación con Dios, porque en medio de la dificultad, de la adversidad, quien conoce a Dios puede establecer, puede testificar que experimentamos aún en medio de la adversidad una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es Dios obrando en nosotros. Nos conviene buscar de Dios. Ahora que regresemos, cuando sea el tiempo, que en verdad busquemos el rostro de Dios para que Él nos indique y nos refuerce y cómo debemos conducirnos y estar preparados,
para cuando Él venga. Porque la siguiente actividad que los hijos de Dios, que la iglesia de Dios está esperando, es el arrebatamiento, para que entonces venga la tribulación y la gran tribulación, esos 7 años de 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, en donde se va a manifestar el anticristo y todo lo que sucede. Eso es un hecho, eso va a suceder. Pero si estamos tomados de la mano de Dios y vamos a cultivar nuestra relación con Él, estamos seguros cuando Él, ya sea que Él venga o nos llame a su presencia. Pero si usted no ha establecido esa relación con Dios, es el momento. Es el momento. Si todo esto estamos viviendo una realidad, no podemos voltear la cara a la realidad. Está sucediendo en nuestros ojos eso. Esa enfermedad causada por una mente maligna y con propósitos bien establecidos que ellos saben controlar y que simplemente lo vemos, han tenido influencia y su autoridad la han dejado sentir en todos los gobernantes, todos los líderes a nivel mundial. Se han tenido que sujetar a todas esas elucubraciones que echaron a andar y que es con ciertos propósitos. Eso es un hecho. Si usted quiere darle sentido a su vida, busque de Dios, busque un lugar en donde se predica la sana palabra de Dios, lea la escritura, empápese, vea, discierna, analice, escuche, pero apúrese a establecer una relación con Dios. Dios está esperando, Dios está esperando. El sacrificio de Jesucristo sigue siendo vigente para todo aquel que quiera. Dios le bendiga, hermano. Y vamos a seguirnos reuniendo cada noche para reflexionar, para edificarnos. Yo espero que esto haya sido un poquito que lo mueva para que reflexione. Si usted ya conoce, que busquemos más. Si no conoce, que se acerque, pida dirección de Dios, encuentre un lugar donde edificarse, donde reunirse, examine, que lleven limpiamente la palabra de Dios, porque nos advierte la Escritura que vienen, si hemos vivido ya en estos últimos tiempos apostasía, viene peor y vamos a ser engañados. Dice la Escritura que aún los salvos van a ser engañados, y eso se va a cumplir. Esperemos no ser de esos. Dios les bendiga.